Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3 de la serie 8 de grupo 16. El punto A plantea: para el agua y el peróxido de hidrógeno discuta comparativamente las siguientes propiedades. Punto I, empleo como solvente. Bueno, si miramos las estructuras del agua y del peróxido de hidrógeno, vemos que ambas moléculas tienen muchas similitudes. Son moléculas polares y además tienen la capacidad de formar puente hidrógeno. Es por eso que es esperable que compartan muchas características, como por ejemplo la capacidad de solvatar iones o especies o moléculas polares. Pero el peróxido tiene una particularidad, y es que es inestable o muy reactivo. Si miramos los potenciales en medio ácido, el potencial de reducción de peróxido a agua, donde el oxígeno pasa de -1 a -2, es un potencial muy grande, de casi 2 voltios, ¿no? 1,76 voltios. Esto va a hacer que el peróxido en medio ácido actúe como se reduce, o sea que va a ser un oxidante muy potente. Por otro lado, si nosotros miramos la reacción hacia la oxidación, es decir, hacia la formación de oxígeno, donde el oxígeno pasa de -1 a 0, vemos que el potencial va a ser negativo de -0,69. No obstante, este potencial negativo es compensado ampliamente por el potencial positivo de la reacción de reducción. Por lo tanto, el peróxido se descompone espontáneamente en oxígeno molecular y agua, y si miramos el potencial de esta reacción es muy grande. Algo similar podemos plantear en medio básico. Es por eso que si bien muchas propiedades son similares del agua y el peróxido no es un buen solvente, porque no solo se descompone, sino que va a ser muy reactivo frente a los distintos componentes que querramos solvatar. El siguiente punto me pide que compare los puntos de ebullición. Bueno, aquí tenemos que ver el tipo de interacciones que tienen en los líquidos estas moléculas. Bueno, sabemos que las interacciones que tienen son de puente hidrógeno. Entonces lo que podemos ver es cuántas interacciones establece cada molécula. Si miramos la molécula de oxígeno, vemos que tiene posibilidad de formar 4 tipos de interacciones puente hidrógeno, una por cada hidrógeno y una por cada par de electrones libres, mientras que el peróxido tiene una posibilidad de formar 6, ¿sí? Porque tiene más electrones libres disponibles. Es por eso que es esperable que el punto de ebullición del peróxido sea más elevado, y es efectivamente lo que se observa, que es 50 grados más alto el punto de ebullición del peróxido. El siguiente punto me pide que compare las propiedades redox. Es un poco lo que hicimos recién cuando mirábamos cómo funcionaba como solvente. Vemos que en medio ácido el peróxido es un oxidante muy potente porque se reduce a agua, ¿no es cierto? No es tan bueno, no es tan buen reductor, ¿sí? Porque tiene un potencial negativo. Mientras que el agua es estable frente a la oxidación, porque cualquier potencial, tanto de su paso a oxígeno como peróxido, son bastante altos. Son muy negativos, altos en valor absoluto. Por el otro lado, en medio básico, obtenemos un resultado similar. El peróxido sigue siendo se sigue reduciendo fácilmente, es decir, sigue siendo un oxidante, pero ahora en medio básico además se vuelve un buen reductor, porque el potencial del paso del oxígeno -1 a oxígeno 0 ahora se vuelve positivo en estas condiciones. Mientras que de nuevo el agua es estable, ¿sí? Porque tiene potenciales negativos para su oxidación. No obstante, estos potenciales se reducen, o sea que el agua, en este caso en medio básico, es un poco más reactiva.
Esto mirando en cuanto a la química, digamos la electroquímica de lo que sería el oxígeno. Si bien no está relacionado con el grupo, tanto el peróxido como el agua pueden llegar a tener esta reacción, que es la del protón, porque también contienen hidrógeno, del protón que esto sería en el caso de medio ácido, se reduce a hidrógeno molecular, y el potencial de esta reacción es la que usamos de referencia, que es 0 voltios. Bien, en el siguiente punto me dice: represente gráficamente la densidad del agua en función de la temperatura entre menos 10 grados y 50 grados centígrados. Discute el gráfico, busque en tablas los datos necesarios. Bueno, acá les presento el gráfico de la densidad en el eje Y y la temperatura en el eje Z. Y acá en realidad incorporamos un punto más, que es a menos 20 grados centígrados, para tener un poco más de datos para analizar. Y lo que observamos es que a temperaturas bajas, donde el agua está formando el estado sólido, vemos que al aumentar la temperatura disminuye levemente la densidad, lo cual es esperable, porque al aumentar el movimiento molecular es esperable que haya un poco de expansión en ese sólido, ¿no? Pero a 0 grados, cuando ocurre la fusión, que pasa de estado sólido a líquido, vemos un aumento considerable en la densidad, ¿sí? Es decir, que el volumen que ocupan esas moléculas disminuye considerablemente, ¿no es cierto? Bueno, esto no es lo más típico que ocurre en el paso de un sólido a líquido, porque uno generalmente piensa el sólido como las moléculas en su estado más compacto, ¿no? Empaquetadas, ordenadas, y en el líquido entonces ya se empiezan a mover y adquirirían más volumen. Entonces esa es una particularidad que tiene el agua, que se observa el efecto contrario a la mayoría de las sustancias que conocemos. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, después, a medida que aumenta la temperatura ya en el líquido, se vuelve a observar la tendencia esperada, que al aumentar el movimiento molecular, entonces la densidad disminuye porque aumenta el volumen ocupado por esas moléculas. Bien, bueno, para ver por qué se da este cambio, en principio un poco contraintuitivo, de que pasamos de tener una densidad baja en el sólido a una densidad más alta en el líquido, tenemos que ir a analizar la estructura del agua, y ahí nos metemos también en la parte C del ejercicio, que dice: describa en forma simple la estructura del hielo y del agua líquida. Bueno, si miramos acá, tenemos un esquemita de unas 6 moléculas de agua, de cómo se ordenarían, ¿no es cierto?, en el espacio, interaccionando hidrógenos con oxígenos. Digamos, tienen un cierto orden, pero también no están perfectamente ordenadas, porque es un líquido. Mientras que en el sólido, cuando vamos a mirar la estructura del sólido, podemos pensar o imaginarnos estas estructuras hexagonales, donde en los vértices se van a ubicar los oxígenos, y en los lados, entre los oxígenos, va a haber al menos un hidrógeno. Entonces, si colocamos las moléculas de agua como están en el hielo, podemos ver que hay grandes espacios huecos. Es decir, la optimización de estas interacciones de puente hidrógeno en el agua lleva a estas estructuras que dejan estos espacios huecos. Y si ahora miramos, englobamos imaginariamente el volumen que ocuparían estas mismas 6 moléculas de agua que acá están desordenadas en el sólido, vemos que ese volumen es mayor. Es por eso que cuando pasamos del sólido con estas moléculas ordenadas con muchos espacios huecos al líquido, la densidad aumenta, porque las moléculas, al estar desordenadas, ocupan estos espacios huecos que en el sólido están vacíos. Bien, el punto D me pide, teniendo en cuenta las siguientes hemireacciones, me pone la reacción de reducción del peróxido y la reacción de reducción del oxígeno.
Dice, explique por qué el peróxido de hidrógeno tiene tendencia a descomponerse en medio ácido. Bueno, esto es un poco lo que veíamos en la primera parte, que con la estabilidad del solvente, como solvente o con las propiedades redox, que bueno, el peróxido, si nosotros planteamos esta reacción de oxidación del oxígeno peróxido, la invertimos, vemos que, perdón, de reacción de reducción, ¿no? La invertimos, vemos que nos queda peróxido que se reduce y peróxido que se oxida. Si sumamos esas reacciones y vemos el potencial, vemos que es muy positivo el potencial para la descomposición del peróxido en agua y en oxígeno, y por lo tanto podemos predecir que esta molécula va a ser inestable.